matemáticas, había creo mencionado de que 4 ecuaciones matemáticas están descritas por esta forma general, la forma x al cuadrado más b al cuadrado más x más dy más d igual a 0. Claro está que para poder identificar cada una de ellas, es analizar efectivamente estas 5 constantes que acabo de mencionar. O perdón, en realidad yo diría las 2 primeras, como vamos, o como ya desarrollamos en una primera instancia, las constantes A y B. Habíamos visto la ecuación de la circunferencia, hicimos ese desarrollo matemático y luego hicimos una comparación de términos. Y al final llegamos a concluir que para nosotros poder identificar en su forma general a una circunferencia, decíamos que cuáles eran las condiciones. Y reitero, ¿cuál es la condición principal? Como vamos a ver en los otros casos, en las otras 3 ecuaciones, en realidad corresponde a la constante y la constante, a la constante A y la constante B. En este caso, para definir si es una ecuación de una circunferencia, A debe de ser igual a B, ¿sí? Esto creo que sería lo que se debe de determinar o establecer que me dé esa condición, ¿sí? Habíamos visto una ecuación muy particular, un caso muy particular, que es la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, que es la ecuación con centro en el origen, ¿no es cierto? Creo que analizamos esta parte que tenemos aquí descrita, y si mal no recuerdo, habíamos mencionado que íbamos a hacer uno de estos ejercicios, ¿no es cierto? Habíamos analizado desde la perspectiva de función, ¿sí? Habíamos mencionado que tal cual está la ecuación expresada como una circunferencia, sabíamos que esta yo la puedo representar en el plano cartesiano, pero estructuralmente esto no es una función, ¿sí? Más allá de una curva cerrada, pero no era una función. Pero a eso me remití hace un momento. En el momento que yo hago el despejar la variable y a la parte algebraica, más o menos r al cuadrado menos x al cuadrado, decíamos que en realidad lo que yo describo en estas 2 condiciones algebraicas es la representación de una semicircunferencia, la parte positiva, y la semicircunferencia de la parte negativa. Y esto sí se expresa como función. Bien. ¿Dónde vamos las aplicaciones en estas considerandos, en lo que estamos desarrollando? Y vamos a ver un siguiente ejercicio que se sujeta a un teorema dentro de lo que es la geometría analítica y se establece que si yo tengo 3 puntos que no son colineales, es decir, no están alineados entre sí, yo puedo pasar por esos 3 puntos la ecuación de una circunferencia. Como digo, este es un teorema de la geometría analítica y vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, entonces el ejemplo que vamos a desarrollar dice, hay el centro y la ecuación de la circunferencia si pasa por los puntos A menos 1, 1, B 3, 5 y C 5 menos 3. Tal vez, chicos, si me ayudan con esos puntos para hacer en una pizarra rápidamente el ejercicio, para que vean cómo se lo debería de analizar o interpretar. A ver, no sé si alguien me ayuda con los pares ordenados. El punto A, tal vez si alguien me ayuda. Menos 1, 1. Menos 1, 1. El punto B. ¿Cuál es el punto B? 3,5. ¿Cuánto? 3,5. 3,5. ¿Y el punto C? 5, menos 3. 5, menos 3, ¿no es cierto? Entonces, ya cuesta este teorema que dice que si yo tengo 3 puntos que no son colineales, yo por esos 3 puntos puedo trazar una circunferencia. Y obviamente, en base a la información que yo tenga, podría obtener su ecuación matemática, sea en su forma general o en su forma reducida, ¿no es cierto? Para hallar de alguna manera lo que me pide el problema, cuál es el centro de la circunferencia, y de hecho, puedo determinar el radio de esa circunferencia inclusive, ¿no es cierto? Bien, nosotros recordemos que esta es mi ecuación general. ¿Sí? Yo nazco desde ese principio. Si esta es la ecuación general, quiere decir que esta ecuación tiene que pasar por el punto A. No se confundirán, ¿no? Este es para ordenado. El punto A, el punto B y el punto C. Cuidado, no son estas 2 constantes de la ecuación de la circunferencia. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, en cada par ordenado que me representa el X y Y, le voy a reemplazar en la ecuación. Es decir, ¿cuántas ecuaciones voy a tener?
3. 3 ecuaciones. Ahora, una condición matemática que habíamos visto es que A es igual a B y esto a su vez tiene que ser igual a ¿cuánto? De acuerdo a la forma que habíamos visto anteriormente. ¿Cuánto deben valer A igual a B? O yo le condiciono para que valgan eso de acuerdo a lo que estaba expresado en la presentación. ¿Cuánto debe valer A y B si son iguales? 1. 1, ¿sí? Por lo tanto, van a ver que A y B no es que desaparecen. Cuidado, no se entiende que estoy diciendo que desaparecen, pero yo sé que esto vale 1 y esto vale 1. Y haciendo la sustitución de la ecuación voy a tener menos 1 elevado al cuadrado. Aquí me quedaría 1 más 1. Me quedaría menos C, me quedaría más D y más E. Y esto igualado a 0. Perdón, aquí es más D. ¿Sí? Esta es la primera ecuación. Con el primer punto, con el punto A. Tengo la segunda ecuación con el punto B, que vendría a ser en este caso 9 más 25, ¿no es cierto? Estoy ya sustituyendo acá en el X y en el Y. Acá me quedaría más 13 más 9D más E es igual a 0. Y la última, que es con el punto C, me vendría a ser 25 más 9 más 25C menos 9D. Estarán verificando que estoy haciendo bien las sustituciones, igual a 0. Y arreglando esto, poniéndole ya en una manerita ordenada, voy a poner los términos independientes que son estos valores sumados hacia el otro lado. Me queda el siguiente sistema, menos C más D más E es igual a menos 2. Me quedaría 3C más 9D más E es igual a menos 36. Estarán viendo que estoy bien. Y en el otro sería 25C menos, estoy mal aquí me parece. Aquí debería de ser, me parece que estoy mal aquí. Aquí no sería 9. Aquí que debería ser 5. ¿Estoy bien? Me parece que estoy cometiendo algún error por allí. Sí, perdón. Aquí no es 25, es 5 y aquí es más 5D. Aquí es 5C y aquí estoy haciéndole mal porque no es 9, es 3. Sí, chicos, ahí darán viendo que voy sustituyendo bien. Ahí sí. Daránme verificando, ¿no? Aquí es 5D y en el caso de acá, borrémosle esto. Aquí no es esto, aquí sería 5C menos 3D más E y es igual a menos 36. Chicos, no sé si me dan verificando. ¿Estamos bien allí? Las ecuaciones en la sustitución. Chicos, no sé si alguien me da verificando o estoy bien o continúo nomás. Si no he cometido ningún otro error, sería 3, 5D Está más bien, D. profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? O más bien, en este último sistema, en realidad, ¿cuáles se constituyen mis incógnitas en este sistema que acabo de colocar en recuadro? ¿Cuáles son mis incógnitas? Las 3 variables C, D y E. Las 3 variables se constituyen las constantes C, D y E. Porque A y B yo ya le he denotado con el valor de 1. Entonces, voy a resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Chicos, les pido de favor que me ayuden con ese desarrollo. Apliquen los métodos que vimos anteriormente, el que ustedes consideren. A ver si me ayudan, por favor, alguien si me ayuda rápidamente con esto. No sé, pueden utilizar este método, el método matricial o el que me quedaría de esta manera. Menos 1, 1, 1, 3, 5, 1, 5 menos 3, 1. ¿No es cierto? La forma matricial, AX igual a B. Aquí están mis constantes, C, D, E. Y esto tiene que ser igual a
menos 2, menos 36, menos 36. A ver si alguien me ayuda, por favor, resolviendo esto rápidamente. A ver. Pueden, no sé si alguien sabe manejar el Excel, ahí pueden desarrollar la inversa. A ver, 3, 5, 1, 5, menos 3, 1. Aquí tengo mi sistema. Estamos sería menos 2, menos 36, menos 36. Profe, no sería 34 porque 25 más 9 es... Ah, perdón, sí, gracias. Sí, tiene toda la razón. Ya ven, gracias. Ayúdenme con las correcciones. Aquí es 34. 34. Gracias. Sí, tienes razón. Sería 34, 34, 34. ¿Sí? Ya, ahí está, gracias. A ver, déjenme ver, ya tenía aquí una hojita de Excel. Estoy haciendo la hojita de Excel, a ver cuál era la función para sacar la inversa. Más o mat inversa. M mat, me parece. M inversa. O M mat. M mat. ¿Cuáles eran? A ver, déjenme ver. No sé si alguien me está dando calculando, por favor, eso, que me ayude. Alguien me está dando calculando, por favor. A ver, déjenme ver cuál es la función de inversa. No, producto matricial. A ver. No le encuentro la función. Los resultados resolviendo la inversa de haciendo la parte matricial, déjenme ver, menos 1, 1, 1, 3, 5, 1, 5 menos 3, 1, menos 2, menos 30, perdón, aquí estoy mal. Es 34, no es 36, aquí no le corregí, menos 34, menos 34, ya. Si no estoy mal. Ya. Me queda a mí el valor de C, perdón. El valor de C es menos 6.4. El valor de I y E me quedan... Estoy utilizando yo el Excel, ¿no? Para resolver esto. Sería el menos 1.6. Menos 1.6. Y el valor de 6.8, el valor de menos 6.8. Menos 6.8. Ya, entonces con estas tres constantes en realidad yo puedo describir la forma general, ya la podría escribir, ¿no? En función de esto, es decir, la forma general me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos 6.4x menos 1.6y y menos 6.8 igualado a 0. Pero ustedes recuerden que yo tenía la dependencia o la correspondencia de ciertos términos. Si no estoy mal, C era igual a menos 2H, si no mal no recuerdo, si ustedes me ayudan. D me decía que era igual a menos 2K y E, si no estoy mal, era H al cuadrado menos más K al cuadrado y menos R al cuadrado. No sé, chicos, si eso me ayudan. A ver, voy a revisar acá en la presentación esas correspondencias. Todo correcto, ¿sí? Sí, justamente eran eso. Entonces, como para mí C es menos 6.4, entonces yo lo que voy a tener aquí va a ser 6.4 es igual a menos 2H. En consecuencia, H, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3,2, ¿no es cierto? Lo mismo con K, con D, perdón, me dice que es 1.6,
es igual a menos 2K. Aquí con el signo negativo me queda que K vale 0.8, ¿sí? Este se entendería que es el centro de la circunferencia. ¿Y cuál es el radio? El radio lo puedo despejar. Ya tengo aquí h al cuadrado y k al cuadrado. No sé si me ayudan despejando. Aquí me quedaría menos 6.8 es igual a h al cuadrado, es decir, a 3.2 al cuadrado. Vendría a ser en este caso más 0.8 al cuadrado y menos r al cuadrado. ¿Sí? No sé si tal vez aquí despejando r me va a quedar r al cuadrado. No sé si alguien me da calculando estos valores. Aquí me quedaría 3.2 al cuadrado más 0.8 al cuadrado y más 6.8. Porfa, si alguien me da calculando, chicos, para determinar el valor de r al cuadrado. Sí, bueno, hasta que alguien me dé calculando el valor numérico de r al cuadrado, yo ya puedo entonces transformar esta ecuación general a su forma ordinaria. ¿Cuál es la forma ordinaria? Sería x menos 3.2 al cuadrado más y menos 0.8 al cuadrado e igual a r al cuadrado. No sé si alguien me dio calculando el r al cuadrado. 63.28. 63, si es 3.2 al cuadrado. 3.2. Profe, es 17,68. Eso iba a decir porque no me puede dar Sí. más 6.8. 17.68. 17.68. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que su radio es 4.2. Su radio es 4.2. Ese sería el radio de la circunferencia, ¿no? Aquí sería 17.68. ¿Sí? Entonces, aquí está la ecuación en su forma ordinaria que cumple la característica de pasar por estos tres puntos, por el punto A, B, C, que están ahí descritos como la parte inicial del problema. Bien. Vamos a ver. Ya. 60.64. ¿Por qué me sacan 60.68? Cuidado, tengan mucho cuidado en las operaciones. Sí. Bien. Preguntas, chicos, en cuanto al desarrollo. ¿Alguna consulta? Profe, sí, ¿me puede hacer un recorderis de eso, de cómo saca el valor ahí de 9.25 que me olvidé? ¿De El cuál? resto sí lo entiendo. Ahí en la A y B y C, al reemplazo de los valores. Sí, 9.25. sí, profe. Lo que pasa es que estoy reemplazando aquí los valores de los puntos, son los pares ordenados de x y y les reemplazo en la ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí menos 1 elevado al cuadrado es 1. 1 al cuadrado. Acá me quedaría menos 1c menos c, más d más d. Lo mismo hago con el 3,5 y el 5, menos 3. Aquí 3 elevado al cuadrado, 9, 5, 25. Aquí me queda 3 en 3 por c, 3c. Acá me queda 5 por d, 5d y más d, igualado a 0, ¿no? Y lo mismo hacemos con el tercer par ordenado. El procedimiento se repite 3 veces. ¿Sí se ve? Sí, profe, ya, muchas gracias. Entonces, obviamente, luego forma la ecuación, el sistema de ecuaciones y bueno, la metodología que utilicen ustedes ya queda a su discreción. Como digo, utilizarán sustitución, igualación, sumas y restas o el determinante, regla de Kramer, lo que ustedes quieran dentro del desarrollo, ¿sí? Como digo, yo utilicé aquí un poco ya las herramientas del Excel para ganar un poquito de tiempo. Listo, entonces esta vendría a ser la ecuación, ¿sí? Que me da estas características. Solamente voy a hacer una verificación gráfica, ¿sí? De la siguiente manera, en el GeoGebra. Solo para ver, de pronto, el procedimiento es similar, chicos, verán, el procedimiento es similar. Por si acaso, por ahí si nos equivocamos en algún signo, les pediría que ustedes revisen, ¿sí? Pero reitero, el procedimiento no se cambia. Si hemos cometido algún error, como lo que quiero hacer la verificación. Aquí les voy a presentar el GeoGebra. Si me ayudan con el primer punto, por favor. ¿Cuál era el par ordenado? Menos 1, 1, ¿no? El segundo punto, ¿cuál era? 3,5. 3,5. El tercer punto era 5,3. 5 menos 3, me parece, ¿no? 5, menos 3. Esos son los 3 puntos. ¿Cuál era el centro que nos salió? Les voy a poner como
como el punto P, el centro de la circunferencia. ¿Cuál era el punto de la circunferencia que nos salió como resultado? ¿Cuál era el resultado de la circunferencia? Híjole, yo ya les saqué. No sé si alguien me ayuda con el centro. ¿Cuál era? 3.2 y 0.8. A ver. Perdón. Sería... ¿Qué número me dijo? ¿Qué valores me dijo? 3.2 y 0.8. Ese es el centro de la circunferencia. Ahora, si yo le trazo la circunferencia, si ven allí, es lo que acabamos de calcular. Y si cumple ahora lo que nos corresponde ahora determinar es el radio. Vamos a ver aquí cómo le saco la distancia. En el GeoGebra, ¿alguien recuerda cómo puedo la perpendicular bisectriz? Quiero sacar el valor de un segmento. No. No me permite encontrar, quiero que se obtenga el... Aquí está, distancia, longitud. Vamos a ver si esto me da. Distancia. ¿Cuánto nos salía el radio? ¿Cuánto nos salió el radio? Sí, profe, 4.2. Entonces ahí podemos ver en la gráfica que nuestros cálculos matemáticos son correctos, ¿sí? Un poquito quería solamente mostrarles y chicos, eso es. Ustedes creo que manejan el GeoGebra mejor que mí y utilicen esto como una herramienta, o sea, que les facilite ir viendo algunas cosas. Vemos que nuestro ejercicio está correcto, ¿no? En cuanto a los cálculos, a las interpretaciones, y como digo, aplicando ese teorema que había mencionado, que no solamente en el caso de la circunferencia, también vamos a ver a continuación, este teorema también se aplica para el tema que vamos a desarrollar a continuación, ¿no es cierto? Déjenme ver. Bien, listo. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Y obviamente hay varios ejercicios que ustedes pueden encontrar. Recuerden que en la geometría, ya les había pasado el texto de geometría analítica de Alemán, hay unos ejercicios bastante interesantes en torno a estas 4 ecuaciones que estamos analizando. Bien, preguntas chicos antes de avanzar. Ninguna, ¿ya? Bien, la otra ecuación que vamos a analizar es la ecuación de la parábola, ¿no es cierto? En el cual se establece que la parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia en la recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Bueno, ese es el contexto geométrico para poder determinar. Y lo que dice es, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, este punto es igual. Estas dos distancias son iguales, ¿sí? Este punto trazado a una recta que está en el plano y a un punto fijo. Entonces, cada vez que yo trazo un punto de la parábola, estas distancias son iguales, ¿sí? Bien. Los elementos fundamentales aquí de la parábola podríamos nosotros entender que son el vértice, el foco, y obviamente la directriz. Y la directriz es un eje que pasa justamente por el vértice y el foco. Y esta directriz, ojo, que no se confundan lo que voy a mencionar, esta directriz es propio de la parábola. Y lo que hace esta directriz es establecer una simetría respecto a este eje que yo estoy trazando, reitero, entre el vértice, que pasa por el vértice y el foco como tal. ¿Sí? Ahí se genera la parábola frente a este eje que yo estoy trazando, siempre va a tener su simetría. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que es simétrica al eje Y, simétrica al eje X, ni nada, sino a su propia construcción geométrica definida a este concepto que acabamos de mencionar. Dentro de lo que es la geometría, nosotros tenemos dos tipos de parábolas. Una parábola respecto al eje horizontal, ¿sí? Y una parábola respecto al eje vertical. Eso hace referencia a su posición geométrica. En la gráfica podemos ver esos dos casos. El que está en la gráfica superior, entenderíamos que está asociado esto a un eje paralelo o al eje horizontal, ¿sí? Y este está asociado hacia el eje vertical.
¿sí? Las dos formas matemáticas que expresan una parábola, ¿no es cierto?, en su forma ordinaria es la que está aquí descrita. En este caso entenderíamos que para cada caso, aquí el vértice para las dos parábolas está situado en el origen, en el par ordenado 0,0, para los dos casos, independientemente que sea eje horizontal o el eje vertical. Claro está que la parábola, al igual que la circunferencia, yo lo puedo tener desplazado en cualquier parte del plano. Y esto es lo que está expresado acá. Es decir, el vértice es la referencia de desplazamiento. En la circunferencia era el centro de la circunferencia, reitero, en la parábola es su vértice, que me dice, el que me dice dónde va a posicionarse la parábola. Algo adicional también que es bien importante es que en el caso de la parábola referenciada al eje horizontal, yo puedo tener una abertura hacia la derecha o puedo tener una abertura hacia la izquierda. Y a eso va a determinar o va a estar determinado por las características de signos de ciertas constantes. Lo mismo sucede en la parábola referenciada al eje vertical. Voy a tener una parábola referenciada o referida hacia arriba su abertura, o también una parábola referenciada su abertura hacia la parte de abajo, y por la misma razón, estas características geométricas dependen de ciertos signos que estén asociados a sus estructuras algebraicas, ¿sí? Bien, al igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es tomar esta parábola, ¿sí? Aquí vamos a tener dos casos y hay que tener mucho cuidado. Vamos a tomar este primer caso de acá y le vamos a desarrollar el trinomio cuadrado, ¿sí? Al igual que hicimos en el caso de la ecuación de la circunferencia. Tenemos el desarrollo, tenemos ahora, hemos arreglado la ecuación, le hemos posicionado, le hemos puesto igualado a 0, igualito que hicimos en la ecuación de la circunferencia. Y vamos a hacer lo mismo, una comparación término a término con la forma general, es decir, ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más d es igual a 0, ¿sí? Es decir, lo que tenemos aquí descrito, ¿sí? Vamos a darle una interpretación ahora. Esto es lo que nosotros hemos resuelto, lo que dije hace un momento. Aquí es este desarrollo, y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p x menos h. Esta es la ecuación que yo desarrollé, ¿sí? Y obtuve este resultado de aquí, en esta línea. Comparando término a término, ¿qué constante desaparece? ¿O qué término desaparece de la forma general? ¿Quién me dice? ¿Qué término desapareció de la forma general? ¿Quién me indica? ¿Qué término no aparece en el desarrollo que hice respecto a la forma general? Chicos, ¿están ahí o no están ahí? ¿Se entiende lo que les estoy consultando? Gaby. Anabel. Andrés. Si estoy conectado, ¿sí no? ¿O no? ¿Sí me escuchan o no? Chicos. Sí. Profe, ¿no está? ¿Perdón? ¿No está? No le escucho. Digo, ¿no es K? No es K en donde no. Yo lo que estoy comparando es esta ecuación, y al cuadrado menos 4px menos 2ky menos k al cuadrado más 4hp con 4ph, le estoy comparando con ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más d igual a 0. La pregunta mía es, en la ecuación, la primera que enuncié con respecto a la forma general, ¿qué término desapareció? ¿Qué no está allí? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Qué implica eso? Para que x al cuadrado desaparezca, quiere decir
que A tiene que ser el valor de 0. Entonces ya estoy yo condicionando. O sea, si ven, yo ya hice que A sea igual a 0. O se entendería que A es igual a 0. No X, sino A. B cuánto vale si le comparo el y al cuadrado con b y al cuadrado. B vale 1, C vale menos 4p, estoy haciendo término a término, D vale menos 2k, y todo lo que me resta, k al cuadrado más 4ph es igual a la constante A. Entonces, estas son, le voy a borrar esto, estas son las consideraciones que yo tengo que tener presente para esta forma matemática, para esa parábola referenciada al eje horizontal, para esta primera ecuación, para esta primera forma o para esta gráfica. ¿Sí? Ahora, si yo considero la segunda, por eso digo, tendrán mucha atención en esto. Si yo desarrollo esto, hago algo muy similar a lo anterior, que correspondería a esto. En este caso, A vale 1 y B vale 0. Y obviamente las constantes C vale menos 2H, cuidado, no es igual que en el caso de acá menos 2P, D vale menos 4P y Y vale H al cuadrado más 4PK. Es decir, que en este caso la ecuación matemática que estoy describiendo acá, x al cuadrado más x más dy más d igualado a 0, corresponde a una parábola referenciado al eje vertical. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tenés presente eso? ¿Cuáles son las características que me describen una parábola horizontal? ¿Cuáles son las condiciones que a mí me permiten identificar que nos referimos a una parábola vertical? Sí, chicos, ¿se ve? ¿Se entiende? Profe, el segundo resultado es de una parábola vertical. Vertical, exactamente. Es decir, para este tipo de parábola. Sea para arriba o sea para abajo y en cualquier posición del plano cartesiano. En el caso de esta forma matemática, nos referimos a una parábola que estaría referenciado al eje horizontal, que podrá ser abierto hacia la derecha o abierto hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Sí, Ya. profe, gracias. Aquí hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos, esta primera y esta segunda, ¿no es cierto?, yo podría entender que es la gráfica de una función, o puedo llevarle a la gráfica de una función? ¿Cuál de las dos creen ustedes? ¿La primera o la segunda? La segunda, La segunda, ¿por qué? porque cumple con esa norma de verticalizar. No me acuerdo cómo se llama. De la regla vertical. Eso. Ya, no se olviden, está bien, y creo que yo le entendí por dónde iba, pero no se olviden, porque digo, son cositas que me van a servir, como ven ahorita, ¿no es cierto? Porque si yo aplico aquí el concepto de la recta vertical, ¿qué voy a decir? Para una entrada, ¿cuántas salidas tengo? Para una entrada, en el caso 1. ¿Cuántas salidas tengo? 2, profe. 2, ¿no es cierto? Esta de acá y la de acá. Por lo tanto, esta ecuación es la ecuación de una curva. Por eso digo, yo soy reiterativo en esto, es la ecuación de una curva, pero no me expresa una función. En el caso de acá, trazo la recta vertical para una entrada. La salida. Hay una salida. Entonces, esta puede expresarla en forma de la función. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, de igual manera, ahí les dejo algunos ejercicios para que puedan desarrollar. Aquí también es muy similar el teorema anterior. Dice, cuando yo tengo 3 puntos que no son colineales, yo por esos 3 puntos también puedo trazar una parábola. Es un teorema muy similar al que vimos en el caso de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Y el desarrollo sería, por no decirlo, igual, o sea, es el mismo procedimiento. Tengo los 3 puntos, les reemplazo en la ecuación, tendría que reemplazar, tal vez aquí el problema aquí está. Allá es la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X. Entonces, ¿cuál de las dos relaciones tengo que utilizar? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, porque me dice cuyo eje. Recuerden que la parábola, por su propia naturaleza geométrica, tiene su propio eje definido como la directriz. ¿Sí? Entonces, si me dice el eje es paralelo al eje X, entonces evidentemente tendré que utilizar esta ecuación.
y hacer la sustitución tal cual como hicimos en el caso anterior, y se va a evidenciar que aquí también vamos a tener una constante C, D y E, ¿sí? Y resolver algebraicamente, se me formará un sistema de ecuaciones, las técnicas que yo utilice, encuentro C, D y E, y de ahí yo puedo hacer estas correlaciones de aquí para qué, para saber en dónde está el vértice, ¿sí? Cuáles son las características matemáticas que me describen en su forma ordinaria la parábola, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? Hasta aquí. Listo, como hay un silencio total, implica que se entiende. Vamos a la ecuación de la elipse, la tercera forma cuadrática. Dice, la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de las distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante. Los puntos fijos se llaman focos. La elipse se construye sobre un eje mayor y un eje menor y su ecuación está descrita de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo que está diciendo es que la suma de esta distancia más la de acá siempre va a ser la misma mientras el punto va describiendo esta trayectoria. ¿Sí? La suma de estos dos segmentos tiene que ser igual a la suma de estos dos, etcétera. Y lo que describe, ¿no? Se construye sobre un eje mayor y un eje menor, que son las características propias de la elipse. Independientemente de dónde está su centro, la elipse tiene un centro también. ¿Sí? ¿Estamos? Y este es el caso cuando se entendería que el centro de la elipse está en el origen del sistema de coordenadas. Pero nuevamente yo a la elipse le puedo posicionar en cualquier parte del plano cartesiano y reiterando, ¿no es cierto? Lo que me dice la definición. La elipse por su propia naturaleza va a tener un eje mayor y un eje menor. Aquí también vamos a tener dos tipos de elipses. Una elipse horizontal, en donde el eje mayor está asociado al eje horizontal como tal, y una elipse vertical, cuyo eje mayor está relacionado al eje vertical. ¿Sí? Como digo, un poquito para entender estas características constructivas, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una elipse desplazada en cualquier parte del plano cartesiano, reitero, aquí también la referencia le marca el origen de la elipse, que es por donde van a trazarse, ¿no es cierto?, su eje mayor y su eje menor, ¿sí? Paralelos a los ejes X y Y correspondientemente, ¿sí? Bien, esta vendría a ser la forma ordinaria de una parábola desplazada en el plano cartesiano, donde H y K, reitero, me representan el centro de la elipse. Una condición geométrica muy interesante de las elipses es la definición de la excentricidad. Y la excentricidad es la relación, tal vez le voy a explicar de esta manera, a ese atachamiento que se puede dar, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuál era la definición de la Tierra o el globo terráqueo, creo que era así, ¿no es cierto? Había esto a ver, no sé si alguien me recuerda, pero al final decía atachado en los polos, no recuerdo muy bien cuál era el inicio de la definición cuando se ve en la escuela o esa definición, cómo se define el globo terráqueo, ¿sí? Expandido en donde es expandido en el eje horizontal y atachado en los polos, algo así, bueno. La excentricidad vendría a ser eso, ¿sí? ¿Cuán atachado podría estar la elipse? Porque podría ser una elipse, algo así. A eso me refiero de la excentricidad. Dependiendo si es una elipse horizontal o vertical. ¿Y cómo se calcula esa excentricidad? Está definida justamente por estas constantes, A minúscula y B minúscula. Y esta es la relación matemática que me describe esa característica. Y aquí hago la siguiente pregunta. Creo que ya le hice en alguna ocasión anterior. ¿Un cuadrado es un rectángulo? Chicos, No. ¿cuál es la definición del rectángulo? ¿Cuál es la definición de un rectángulo? ¿Quién recuerda?
¿Cuál es la definición de un rectángulo? ¿O cuál es la definición del cuadrado? Del cuadrado son los 4 lados iguales. Ya, y forman, y sus vértices forman un ángulo de 90 grados. 90 grados, porque si no termine de hacer eso, podría yo tener una figura geométrica de 4 lados, no necesariamente un cuadrado, ¿no es cierto? Ese es lo que complementa. ¿Cuál era la definición de un rectángulo? Esos lados opuestos son paralelos. Ya, pero algo más, porque el cuadrado también son paralelos, los lados opuestos. 2 lados iguales y 2 lados diferentes. Son Los lados opuestos tienen la misma longitud. Ya, correcto, son lados paralelos, son paralelos e iguales sus lados opuestos, ¿no es cierto? Lo cual implica también, me falta algo más todavía. ¿Qué tienen que ser sus vértices? Igual forman 90 grados. Forman 90 grados. A ver, entonces el rectángulo por definición, ¿no es cierto? Es una figura geométrica de lados iguales, opuestos, ¿no es cierto? Paralelos que forman vértices de 90 grados, son ángulos en sus vértices de 90 grados. Y el cuadrado lo que me dicen es una figura geométrica cuyos 4 lados son iguales y sus vértices forman 90 grados. Pero si ustedes analizan la definición, un cuadrado sí es un rectángulo, porque cumple la misma definición del rectángulo. ¿Sí o no? El cuadrado es una figura geométrica cuyos lados opuestos son iguales y forman un ángulo de 90 grados. Cumplen la definición de ser un rectángulo. ¿Sí? Por lo tanto, si le analizamos, un cuadrado sí es un rectángulo, es un caso particular, le podríamos decir. Pero lo que un rectángulo no puede ser es un cuadrado. ¿Sí se entiende, chicos? Si le analizamos así, solamente en la definición, no tiene que ser ni la figura gráfica. Dígame algo, me iba a decir algo. Chicos, ¿se entiende o no? Sí, profe. Ahora, la misma pregunta que hago, quería hacer hace un momento, por eso empecé con el cuadrado. Una circunferencia es una elipse. No. Tan. ¿Seguro? Una circunferencia es un caso particular de una elipse. En una circunferencia, la excentricidad va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le hago A igual a B en esta misma ecuación matemática, ¿no es cierto? Si yo digo A es igual a B, es decir, podría escribirle de esta manera, como B al cuadrado, B al cuadrado. Y si yo tengo el mismo denominador, este denominador puede pasar al otro lado y yo podría escribir de esta manera. ¿Y qué ecuación matemática es esta? La que acabo de hacer, con esa consideración de que A es igual a B. ¿Qué ecuación es la que está en el rectángulo? Circunferencia. Una circunferencia. Por lo tanto, yo sí podría argumentar que la circunferencia es un tipo de elipse, claro está, con excentricidad 0. Pero viceversa. Una circunferencia, a ver, una circunferencia es una elipse, pero una elipse no podría ser una circunferencia, ¿sí? Estamos más o menos, es la misma consideración que hacía con el rectángulo, ¿no? Un rectángulo como tal no podría entenderse que es un cuadrado, pero un cuadrado sí es un rectángulo porque cumple las definiciones. Bueno, más allá solamente un poquito analizar las relaciones y ver que hay casos particulares que yo podría considerar. Bien, entonces, reiterando, volviendo a la parte teórica, ¿no es cierto? Esta es la manera en la cual yo voy a resolver, a representar en la forma ordinaria una elipse, y nuevamente si hago todo el desarrollo matemático tal cual como habíamos hecho en el caso anterior, aquí está descrito esto, y lo que voy a hacer es nuevamente compararle con la forma general que gobierna todas estas curvas. Y lo que voy a concluir aquí rápidamente es que este término comparado con el de acá y este con el de acá implica que A y B, ¿sí?, primero van a ser valores positivos,
porque están elevados al cuadrado. Y segundo, A y B son valores diferentes, ¿sí? Ojo, esto es bien importante, que A y B, los dos son valores positivos, deben de tener el mismo signo, ¿sí? Y son diferentes. Y ya vamos viendo con respecto a la circunferencia, por ejemplo, y es una característica que me permite identificar cuándo sería una circunferencia, cuándo sería una elipse. Y ahí tenemos las otras constantes, la constante C, la constante D y obviamente la constante E, que es el resultado de todos los términos independientes. Y lo que decía, A y B deben de tener igual signo. Vale, más bien complementar esto, un poquito más bien haré esta exclusión de aquí, perdón, más bien para... borrador, a ver, esto de aquí, quitémosle lo de acá. Porque si A y B tienen el mismo signo, eso me va a garantizar una elipse, ¿sí? A lo mejor en algún problema se quiere truquear el ejercicio y a lo mejor se hace perder la perspectiva. Más bien la condición necesaria es que A y B sean de igual signo, ¿sí? Porque hagamos cuenta, este mismo ejercicio que aquí está denotado, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo le tuviera así? Sí. Si yo le tuviera así, menos x al cuadrado, menos 4y, menos 2x, más 12y, menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer aquí? ¿O qué condición estoy haciendo? Que la constante A y la constante B tienen igual signo. Por último, yo a esto le cambio de signo y vuelvo a la función que está acá arriba, ¿sí? Entonces, más bien esta sería la condición importante, ¿no? Que A y B primero son diferentes, pero A y B tienen el mismo signo, ¿sí? ¿Y cómo están asociados? Las constantes de la forma general con las constantes de la forma ordinaria. Yo ya puedo obtener la constante A minúscula, la constante B minúscula, puedo encontrar la constante H y la constante K, que son el centro de la parábola, y obviamente ya determinar sus características más importantes para hacer su representación gráfica, ¿sí? La misma pregunta que hemos venido haciendo en todos los casos. Esta curva o esta representación gráfica en su forma de ecuación me representa, en los dos casos, me representa una función, ¿sí o no? Chicos. No. No es cierto. Nuevamente aplicamos la recta vertical, una entrada, tenemos dos salidas. Recta vertical, una entrada y tengo dos salidas, ¿sí? Entonces, tal cual como está expresada, no es la representación de una función, pero nuevamente, y similar a lo que hicimos con la ecuación de la circunferencia, yo sí puedo despejar la variable y, ¿sí? Pero lo que yo voy a graficar, bueno, esta vendría a ser la parábola con el centro en el origen. Lo que yo voy a graficar es con el signo positivo, vendría a ser la elipse, una semielipse positiva, la parte positiva de la elipse. Y con la parte negativa, igualmente, vengo a trazar lo que corresponde, la parte negativa de la elipse, ¿sí? Entonces es algo muy similar, ¿no? Tener presente estas características que obviamente se van a reflejar ¿en dónde? En el dominio y en el rango, ¿sí? Mucho cuidado. No son parábolas, ¿no? Porque a veces confundimos las curvas y comenzamos a dar un razonamiento completamente errado. ¿Estamos? Aquí pueden hacer este ejercicio, desarrollar este ejercicio, que lo único que me pide es llevarle a su forma reducida, ¿sí? Reducir a su forma ordinaria o reducida, es decir, hallar el centro de la elipse, ¿sí? Y bueno, las características de la excentricidad para poder hacer su representación gráfica si es del caso. ¿Estamos? Y la última curva que vamos a ver dentro de lo que es las funciones cuadráticas es la ecuación de la parábola. Aquí dice que el lugar geométrico de, la ecuación de la hipérbola, creo que dije parábola, de la hipérbola. Esta ecuación de la hipérbola se define como el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus dos distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos es siempre igual a una cantidad constante, ¿sí? Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos los dos focos y esta distancia, ¿sí? Siempre se va a mantener,
¿sí? En cada posición que tome la parábola. ¿Sí? Se va a mantener una constante. Bien. Al igual que en los casos anteriores, yo voy a tener una hipérbola referenciado al eje y referenciado al eje X, o al eje vertical o al eje horizontal, como lo queramos determinar. Al igual que en el caso de la parábola, este también tiene un eje directriz, ¿sí? Que pasa por sus focos y que le da la característica simétrica a la hipérbola, ¿sí? Acá abajo podemos ver ese concepto. Lo que está en negro, como podemos observar aquí, es el sistema de coordenadas, pero lo que está esta línea roja, esta es su directriz que pasa por los focos y le da la característica geométrica a la figura, ¿sí? Ojo, esto no es parábola, tendrán mucho cuidado, porque, insisto, se puede confundir. ¿Cuáles son sus dos representaciones matemáticas? Aquí están descritas, ¿sí? Una es respecto al eje vertical y la otra es respecto al eje horizontal. Y aquí nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, cómo están modificados o cómo está la posición del signo. X al cuadrado sobre al cuadrado menos y al cuadrado b al cuadrado igualado a 1 y al cuadrado sobre al cuadrado menos x al cuadrado b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Aquí también aparece un concepto de excentricidad y ojo, muy diferente a la elipse, el concepto. Si ven aquí, se vayan a confundir, aquí es la diferencia de a al cuadrado menos b al cuadrado y en el caso de acá es la suma. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué tan abierto, qué tan cerrado puede ser la parábola, la excentricidad? ¿Sí? Estaría definida por las características, en este caso por las constantes A y B. Dentro de las matemáticas, y de pronto será una relación o una función que nosotros de pronto la utilizaremos en algunos casos, es este tipo de parábola. X por Y igual a K, y cuya representación gráfica es esta. Este es un tipo de parábola. De hipérbola, perdón. ¿Sí? X y Y. Esta forma matemática. Sí, que de aquí se despejaría K sobre X. Este es un tipo de hipérbola, ¿no? Un caso muy particular. Estamos... Nuevamente, nosotros podemos ver aquí, en base a la definición de función, ninguna de las dos cumple con esa característica, porque si aplico la recta vertical, dos salidas, aplico la recta vertical, dos salidas, pero obviamente se puede despejar una en función de la otra, la Y en función de X, ¿no es cierto? En ambos casos se podría hacer despejar. Si despejo, ¿no es cierto? Y, vamos a ver, si despejo esta primera, la variable Y, me va a quedar lo siguiente. Un poquito le voy a hacer rápidamente la relación, me va a quedar... A ver, un ratito esto me quedaría despejado de esta manera. Me va a quedar B sobre A más menos raíz de X al cuadrado menos A al cuadrado. Me va a quedar así, despejado. ¿Sí? Esta gráfica de aquí me representa el signo positivo, me va a representar esto. El signo positivo. Corresponde solamente a la parte positiva. En tanto que la parte negativa de la hipérbola, despejándole como función, a eso es lo que estoy haciendo, correspondería esto. Esta es la parte negativa. Las dos curvas, no solo uno, sino las dos. Esta es la parte negativa de esta relación. ¿Sí? En la segunda, que tenemos ya al cuadrado acá, esta vendría a ser esto. Y lo que tenemos aquí vendría despejando la variable Y, me va a quedar Y es igual a
Aquí sería pluma, vendría a ser y es igual a más menos, vamos a ver, en este caso me quedaría a sobre b, la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Déjenme ver si estoy bien así. Borrador. Así me quedaría el segundo caso, el de acá. ¿Sí? Y aquí lo que se entendería es lo siguiente. Si tomo la parte positiva, pero ojo, no es que sea una parábola, porque no se debe de confundir eso, sería esta parte de aquí. Este correspondería a la parte positiva. En tanto que la parte negativa correspondería a lo de acá. ¿Sí? Ahí sí, individualizado cada uno de ellas como función. Estamos un poquito para que se entienda la representación gráfica, mucho cuidado. ¿Sí? Que cumple las características. Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Sí. ¿De dónde saca A y B? Es que eso no me entendí. Perdón. No ¿De dónde se obtiene A y B? No, son las características de la ecuación, son constantes propias de la ecuación. ¿Sí? O sea, es cuando el momento que yo planteo un problema, ese A y B aparecen por el problema, es igual como en el caso de la elipse. La A y la B minúscula son las características propias de la ecuación. ¿Sí? Cuando yo le veo en un texto y me dan una ecuación con las características que acabamos de mencionar, digo, debido a su forma, por ejemplo, aquí siempre va a ser positiva, yo sé que es una elipse, ¿no es cierto? Si veo acá, por el signo negativo es una hipérbola. A y B son constantes propias del ejercicio. ¿Sí? Es como decir, si hago la ecuación de una circunferencia, obviamente tengo que poner el radio, sino ¿cómo hago la representación gráfica? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Ya. Nuevamente aquí yo podría, y eso me ha faltado, no sé por qué no está aquí en la presentación. Perdón, sí está aquí. ¿Sí? Sino ya está un poco reducida. Nuevamente, si yo tomo esta ecuación, una de las dos hipérbolas, ¿no es cierto? De las que hemos mencionado, ¿no es cierto? Una de las dos hipérbolas desplazadas, h y k, porque la hipérbola también se desplaza, lo que se llega a concluir, haciendo exactamente de los tres casos anteriores, ¿sí? Aquí lo que se va a tener, lo diferente con respecto a la elipse, es que A y B, aparte de ser diferentes, ¿sí? Van a tener signos contrarios. Eso es lo que me va a diferenciar de la elipse, que A y B, ¿no es cierto? Al ser valores diferentes, también son de signo contrario. A y B son signo contrario. ¿No es cierto? Si A es positivo, B va a ser negativo para poder describir la hipérbola. O si A es negativo, B tendrá que ser positivo y yo automáticamente le identifico que la ecuación que estoy analizando va a ser una hipérbola. ¿Sí? Esa es la única característica más importante. ¿Sí? Claro, esta reitero, ojo, que aquí yo tendré que definir cuál de las dos hipérbolas estaría luego con todo el cálculo de las demás relaciones, ¿no es cierto? Si tiene esta forma, es decir, si aquí A es positivo, acá necesariamente B tendría que ser negativo. Para decir que es una hipérbola, que vendría a ser cuyo eje de simetría es una hipérbola vertical. Si le entendemos referenciado al eje vertical. Y si en el caso de acá entenderíamos que B va a ser positivo, acá negativo, nos referimos a esta hipérbola que está referenciado al eje horizontal. ¿Sí? Nada más para identificar cuál de las dos gráficas estoy expresando. ¿Sí? Eso es lo que me daría los signos. A positivo, B negativo. En esta condición. Me permite describir esta condición.
esta gráfica. Y acá sería A negativo, en consecuencia B positivo, ¿sí? Bien, preguntas, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien, de esta manera nosotros hemos descrito ya todas estas características estas 4 ecuaciones matemáticas que están gobernadas por una misma ecuación matemática, ¿no es cierto?, en su forma cuadrática. Y en donde hemos caracterizado las constantes A y B fundamentalmente para describir, esta es la ecuación de una circunferencia, aquí sabemos que A tiene que ser igual a B, la ecuación de la parábola, aquí tenemos 2 casos, A es igual a 0, ¿no es cierto?, B es igual a 1, aquí también podemos decir que esto es igual a 1, o el otro caso, A es igual a 1, B es igual a 0, ¿sí? En la ecuación de la elipse, ¿cuál fue la condición? Que A diferente de B y A y B tienen igual signo. La ecuación de la hipérbola, que A tiene que ser diferente de B, A y B deben ser de signo diferente o de diferente signo. Son las características en torno al cual yo puedo describir estas 4 curvas. Y si ustedes observan, al menos, aunque no está aquí así considerado, cuando A es igual a B y esto igual a 0, ¿qué ecuación estaríamos representando nosotros? ¿Quién me dice? Lineal. La ecuación de la recta, sí, la ecuación lineal. Aquí tendríamos la representación de la recta, porque lo que estaríamos eliminando son estos 2 elementos, y si ustedes observan, esta es la forma general de la ecuación de la recta, ¿sí? Si nosotros tuviéramos A y B. Bueno, en el marco teórico no está considerado, pero si nosotros hacemos el simple análisis, podemos concluir que inclusive esta forma cuadrática, que sería un caso especial, que A y B sean iguales a 0, desaparece la forma cuadrática y evidentemente me queda la forma lineal o la ecuación de la recta, ¿sí? Rápidamente haciendo el resumen de las 4 curvas que hemos desarrollado. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Ninguna duda, ¿todo claro? Bien, lo que vamos a seguir desarrollando es el análisis de las funciones especiales. Y en estas funciones especiales vamos a analizar 4 funciones fundamentalmente. Perdón, 5. Una no está aquí considerada porque yo le considero que es especial por ciertas características que al final detallaremos. Pero las especiales tenemos el valor absoluto, la función mayor entero o menor entero, creo que me falta colocar eso, la función signo y la función escalón. Estas 4 funciones que nosotros vamos a denotar o vamos a desarrollar tienen ciertas características ya establecidas, ciertas condiciones matemáticas, como vamos a ir viendo en cada una de ellas, ¿sí? Utilizando la representación gráfica para comprender o analizar. La primera, el valor absoluto. Recuerden que nosotros ya analizamos el valor absoluto en lo que eran las inecuaciones, en las ecuaciones e inecuaciones, perdón, ¿sí? Y veíamos cuál era la diferencia, o cuál era primero el concepto del valor absoluto. ¿Cuál era el concepto del valor absoluto? ¿Qué me daba como resultado? ¿O cuál era la consecuencia, sí, del valor absoluto? Que se hace el valor positivo. Que siempre su resultado es un valor positivo. Recuerden que eso era la característica esencial de esta operación matemática. Y obviamente recuerden que hicimos unos ejercicios desde el punto de vista ecuación y desde el punto de vista de inecuaciones. En el caso de las ecuaciones era encontrar valores únicos y en el caso de las inecuaciones era encontrar un intervalo que cumpla la desigualdad. Bien, ahora expresado como función, recuerden que yo voy a tener una entrada y una salida. Y algo bien importante que voy a utilizar en estos conceptos es que el valor absoluto como tal está descrito como un argumento. Y creo que eso también había yo mencionado cuando vimos esta parte en las inecuaciones y tener bien presente. ¿Cómo se hace la descomposición del valor absoluto? La descomposición del valor absoluto, como habíamos visto,
toma un valor positivo y tomaba un valor negativo. Pero al insertarle como función, se dice que toma un valor positivo sujeto a esta consideración matemática. Si x es mayor igual a 0. Si su argumento, creo que sería la palabra correcta, es igual a 0. Y su argumento toma un valor negativo si su argumento es menor a 0. ¿Sí? Bien, si nosotros hacemos la descripción de esta función y si le analizamos sin el valor absoluto, ¿qué gráfica es esa? Que ya la hemos utilizado. ¿Qué me representa esa gráfica y igual a x? ¿Quién me dice? ¿Cuál es y igual a x? ¿Qué gráfica es? Ya la usamos recién nomás cuando vimos la inversa. ¿Cuál es la característica de y igual a x? Que ustedes me metieron inclusive. Chicos. Lineal, es una ecuación lineal. Ya, una ecuación lineal es la ecuación de una recta. ¿Qué más? Que pasa por el origen. Pasa por el origen, correcto. ¿Qué más? Que los valores de y van a ser igual a los valores de x. Los valores de x es igual a y, correcto, porque es una función simétrica. Y una ultimita, bueno, ya prácticamente, solo una ultimita me falta nada más para cerrar entre las características más importantes. ¿Cuál es su ángulo de inclinación? Con respecto al eje horizontal. 45 grados. 45 grados o pi sobre 4 radianes, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Eran las características que tenía esta función y igual a x. Y si ustedes observan aquí en la gráfica, yo le he representado y igual a x. Y se puede observar esta regla, esta línea tomate. Pero si yo le analizo esta función y igual a x tal cual está descrita, se puede ver que esta tiene valores positivos de salida y valores negativos de salida. Pero en el momento que hago la aplicación del valor absoluto, y recuerden lo que vimos en este concepto del escalamiento, recuerden que ahí habíamos dicho qué es lo que hace el valor absoluto. Lo que hace es que estos valores negativos se vuelvan positivos, ¿sí? Por la propia definición, ¿no es cierto?, del valor absoluto como tal, ¿sí? Entonces, la representación gráfica de esta forma, ojo, de esta forma que está ahora expresada como el valor absoluto, es que esta porción de la recta que daba valores negativos se sube sobre el eje X y la gráfica en realidad ahora se constituye esta y esta de acá. El valor absoluto lo que hace es representarme en realidad dos funciones matemáticas. Esta función matemática, y igual a x, pero sujeta o condicionada a las características del dominio, es decir, cuando se da x mayor a 0 y corresponde a esta parte de acá. Y me da una segunda función, menos x, sujeta a esa condición matemática que es menor a 0. Entonces es esta recta, ¿sí?, pero menor a 0. Es más, recuerden, cuando yo tengo y igual a menos x, también por ahí habíamos ya indicado, esa recta y igual a menos x, ¿cuáles eran las características? Si hubiera sido esta recta de aquí. ¿Cuál es esa recta? ¿Cuáles eran las características de la recta y igual a menos x? ¿Qué pasaba con el ángulo de inclinación? ¿Cuánto se hacía el ángulo de inclinación? Si este era 45, la de acá, ¿cuánto era? Era los 135 grados, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que yo estaría graficando, si es que me olvido por un momento de estas condiciones, yo estaría graficando esta recta y obviamente esta recta de acá. Pero en el momento que inserto las condiciones, solamente yo estaría tomando en este lado esta recta, sujeto a esta condición, y obviamente solamente esta porción de la recta en este otro lado de la condición, ¿sí? Esas son las restricciones las que establecen qué parte del dominio me permite representar la gráfica de la función, ¿sí?
algo bien importante a tener presente es, y que vamos a ver en estos casos y en algunos otros tipos de funciones, es que la función absoluto en realidad es una función con posición. ¿Sí? Si nosotros le analizamos, reiterando nuevamente esta parte, esta es la ecuación de la recta, sin aplicar el valor absoluto. Y es la ecuación de una recta como tal. Si yo le inserto dentro del valor absoluto, aquí vuelta se aplica luego esta parte o ese criterio de que todo lo negativo o valores de salida se van a volver positivos. Esta es una función con posición. Una función dentro de otra función. ¿Sí? Una función lineal dentro de la función valor absoluto. ¿Sí? A ver, déjenme ver una cuestioncita así por aquí tengo. A ver, un ratito, a ver. ¿Cómo tengo que desarrollar o aplicar la función absoluto? Por ejemplo, tengo esta función y igual valor, el valor absoluto, bueno, ya sabemos que la notación son estas dos barras. Le voy a considerar esta función. ¿Sí? ¿Cómo debo yo de desarrollar para hacer la interpretación gráfica? Si yo saco la gráfica de esta función, la función y igual a x al cuadrado menos 4, la gráfica de esta función va a ser así. Aquí vale menos 4, aquí va a ser menos 2 y 2. Esta vendría a ser la gráfica sin aplicar el valor absoluto. Pero ¿cómo le hago la parte analítica para desarrollar esto? Esto sería o se lo descompone de esta forma. Voy a colocarle aquí x al cuadrado menos 4. Recuerden que el argumento es todo lo que está contenido dentro del valor absoluto. Entonces es x al cuadrado menos 4. Entonces la descomposición se debe de hacer así. Esto toma valor positivo si x al cuadrado menos 4 es mayor o igual a 0. Así se hace la descomposición. Y su argumento va a ser negativo si su argumento menos 4 es menor a 0. De esta manera yo hago el análisis. Si vengo por la parte de acá arriba, aquí lo que tengo que determinar es qué sucede con el dominio para que esto se cumpla, para que esto siempre sea positivo. O sea, acá es donde yo tengo que hacer mis operaciones. Es decir, para que sea positivo, yo tengo que resolver esta desigualdad. Si resuelvo esta desigualdad, me va a quedar mayor igual a 4 si saco la raíz cuadrada. El valor absoluto, esto de aquí se conoce como valor absoluto. ¿Y cuál sería la descomposición esto de los intervalos? ¿Cómo me quedaría aquí los intervalos? Esta descomposición del valor absoluto como desigualdad. Recuerden ustedes que era x mayor o igual a 4 o x menor o igual, perdón, no sería 4, aquí estoy mal. Aquí debe de ser, en el momento que saco la raíz cuadrada, acá se convierte en 2. 2, 2. 2 y menor a 2. Recuerden que esto era una descomposición que yo hacía de esta forma matemática. Se hacía en dos intervalos, mayor o igual a 2 o menor o igual a menos 2. Es decir, lo que yo estaría representando es a lo largo de todo este dominio, perdón un ratito, hagámoslo más ancho, a lo largo de todo este dominio y a lo largo de todo este dominio. ¿Qué estaría representando? Esta parte de la parábola. Esto y lo de acá. Esto me representaría la parte positiva. La parte negativa. ¿Sí? Ahora si le digo, muy bien, para que sea menos x al cuadrado menos 4, se debe de
analizar la condición x al cuadrado menos 4 menor a 0. Y hago exactamente algo muy similar a lo anterior. Saco la raíz cuadrada, aquí me quedaría 2. Esto es valor absoluto de 2. ¿Y esto en qué se convierte? Menor a 2, mayor a menos 2. ¿Qué es lo que yo estoy representando ahí gráficamente? Es esto. Este dominio de aquí. ¿Sí? Y aquí es donde se debe de dar lo siguiente. ¿Sí? La gráfica vendría a ser así. Toda esta parte sube hacia arriba. Acá vendría a ser 4 positivo. ¿Sí? Este punto máximo. Y esta vendría a ser la gráfica de la función. Todo lo que tenemos aquí le voy a hacer de color tomate. Ya la gráfica final me quedaría representada así. Esto y así. Esta vendría a ser la gráfica de y igual valor absoluto x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Esta vendría a ser la función. Entonces, de esa manera es la que yo tengo que hacer el análisis, ¿no es cierto?, de la valor absoluto. Y lo que decía hace un momento, ese concepto, la función valor absoluto es una función composición, porque yo tengo una forma cuadrática o una parábola dentro del valor absoluto. ¿Sí? Lo que yo hice al inicio, le representé la parábola. La parábola era la que había graficado en línea verde y luego le analicé el valor absoluto. Lo que está en tomate, claro está, ya no es una parábola. Gráficamente no es una parábola. Es el análisis del valor absoluto para esa función. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende o no se entiende lo que acabo de desarrollar? Chicos. Brigitte, Andrés, Anabel, Gaby. Dígame, Anabel, le escucho. Bueno, profe, Pero Anabel, hable un poquito más duro porque no sé, a ver, déjenme ver, no sé si estoy... Sí, hable un poquito más duro porque no le escucho bien. Le escucho. la pregunta porque se salió la respuesta era arriba en lo que dice x al cuadrado menos 4, sí, otro x al cuadrado menos 4 mayor que igual a 0. Ya, esa es la condición, esa es la manera en la que yo hago la descomposición del valor absoluto, Anabel. ¿Sí? Era lo que habíamos visto en la presentación. Le voy a escribir acá nuevamente lo que estaba en la presentación. La descomposición del valor absoluto es dos funciones. Una función con signo positivo sujeta a ¿qué? A que el argumento, que en este caso es de x, sea mayor o igual a 0. Y es menos x si x es menor a 0. Ese es el concepto matemático del valor absoluto. En mi problema, ¿cuánto valió el argumento? En el problema de acá, ¿cuánto vale el argumento del valor absoluto? Anabel. Sí. ¿Cuánto vale? Correcto, entonces yo digo, el argumento es positivo si el propio argumento es mayor o igual a 0. O sea, cuidado, aquí no es que se coloca para todo x, es el argumento. Y dice, mi argumento, si ve aquí que yo le pongo en paréntesis, es decir, todo el argumento es negativo si ahora el propio argumento es menor a 0. Esa es la descomposición del valor absoluto. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces tendrán mucho cuidado porque a veces confunden, dicen, bueno, esta parte la ponen bien y luego vienen acá, x mayor o igual a 0 porque eso decía, no. Por eso soy enfático, aquí este es el argumento, esto de aquí, ¿sí? El argumento será positivo si el argumento es mayor o igual a 0. El argumento será negativo si el argumento es menor a 0 y esto es lo que he aplicado acá en este ejercicio que quería que he desarrollado. Y aquí es donde me salen las condiciones matemáticas para que esto sea positivo, las condiciones matemáticas para que esto sea negativo, ¿sí? Anabel, dígame.
profe, gracias. No sé, Anabel, ¿algo más me quería decir? Anabel, Sí, le escucho. sí, profe. No, me quería decir algo más, pero ya quedó claro. Anabel, no le escucho y no sé si me quiere preguntar algo más. Bueno, si no me dice más adelante. No sé, chicos, si se entiende lo que se acaba de... Y es más, ustedes pueden verificar, ¿sí? Ustedes podrían verificar. Si nosotros damos un valor numérico que esté dentro de estos intervalos y le reemplazo acá en el valor absoluto, perdón, si le reemplazo, obviamente tendría que hacerle acá el desarrollo, ¿no? Mi función sigue siendo, perdón. Si yo quiero verificar estos valores que están en los intervalos, ¿sí? Yo tengo que reemplazarle acá, obviamente. Mucho cuidado, o sea, ya cuando digo, voy a verificar, le doy un valor que esté contenido en estos intervalos, mayor a 2, mayor o igual a 2, le doy el valor de 3 o menos 3 y le sustituyo acá, tendría que verificar que efectivamente qué parte de la gráfica me va a dar. Es decir, aquí yo tengo que tener y valor positivo. Si le doy un valor contenido aquí internamente entre menos 2 y 2, no sé, el menos 1 y el 1, tengo que verificar que la salida me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Eso es ya la verificación. ¿Pero dónde? En la función original, aquí en la que yo analicé. ¿Estamos? Si yo quiero verificar, ustedes podrían hacer eso y van a comprobar que los valores que tenemos me van a dar valores positivos por la propia naturaleza de la función absoluta. Dixie, no sé si está claro. Gaby, Andrés, Brigitte, Vanessa, William. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Vamos entonces a continuar con las otras funciones. Vamos a seguir avanzando. Ya. Listo. Vamos ahora a otra función que se conoce, la función pasta entera. Aquí sí les voy a pedir que presten mucha atención porque yo creo que si le entienden esta parte de la función pasta entera, las dos que le siguen van a ser mucho más fáciles de comprender. Bien, la función pasta entera es una función matemática que tiene definidas ciertas características, ¿sí? Y entre ellas es el comportamiento de los valores del rango, es decir, que son ya definidos. Les voy a poner este ejercicio que frecuentemente se hace cuando uno da las notas o califica, o en el colegio se solía hacer lo siguiente. Cuando dice, oiga, profe, yo tengo 8.6 y ustedes saben decir, ¿qué saben decir ustedes? Con 8.6, ¿qué podría ser? Redondear. Redondear, ¿hacia dónde? Ya no es. Hacia 9, ¿no es cierto? Pero cuando alguien dice, oiga, tengo 8.4, ¿ustedes qué deberían de decir? Nada, no. Que le dejen en 8.4, no, ahí vuelta se redondea, ¿para dónde? Para 8. Para 8, ¿no es cierto? Entonces, la función pasta entero es justamente eso, que los valores de salida, y pongan mucha atención, los valores de salida toman valores enteros, ¿sí? Ese es el concepto o la característica esencial de la pasta entera. Ahora, aquí tengo dos funciones, una pasta entera superior o máxima o una pasta entera inferior o mínima. ¿En qué sentido? Es lo que ustedes mismos mencionaron, ¿hacia dónde redondeo? ¿Hacia el inmediato superior o hacia el inmediato inferior? Ahora, aquí no está sujeto a lo que puse el ejercicio, no, profe, tengo 8.6, súbale al 9, no. O tengo 8.4, bueno, póngale el 8, ¿no es cierto? Si el profesor dice, le pongo 8, ¿no es cierto? Le redondea hacia el inferior. Esa es la característica esencial. ¿En qué sentido? Cuando yo utilizo la pasta entera inferior o mínima, ¿sí? Si yo digo tengo 8.9, el redondeo siempre es para el inferior inmediato, es decir, para el 8, a la pasta entera inferior. Ese es este primer caso de la función pasta entera mínima o inferior. Y la otra es
justamente lo que estoy mencionando. Yo tengo 8.1, ¿sí? Entonces, cuando utilizo el concepto de la pasta entera máxima o superior, el 8.1 busca el inmediato superior, que vendría a ser ¿cuál? Con 8.1. 9. El 9. Entonces, no depende si es que está más del 0,5 o el menos del 0,5. No, no. Por definición, es del comportamiento de la función. Bien, ¿cuáles son las notaciones que generalmente se utilizan? La pasta mínima o menos entero es esta formita de paréntesis con esa doble barra, que no es valor absoluto, ¿sí? Y la pasta mayor entera es estos corchetes invertidos que nosotros tenemos. Es decir, este va a buscar... A ver, pasemos un ratito esto. Este va a buscar el inmediato superior y este va a buscar el inmediato inferior. En concepto. Es decir, así yo tenga 8.001, ¿cuál es el inmediato superior? 9. 9. Y el inmediato inferior, así yo tenga 8.999, ¿cuál sería el inmediato superior? Inferior, perdón. 8. 8. Entonces, reitero, esa es la característica de la pasta entera, que sus valores de salida son valores enteros. Sí, sus valores de salida. Es decir, el rango de esta función, de cualquiera de las dos, el rango de esta función es y tal que y pertenece al conjunto de los números. Me parece que z es la notación para los números enteros. ¿Estoy bien? Chicos. Sí, profe. ¿No es cierto? ¿Y eso qué implica? Tanto valores positivos como valores negativos, es decir, el conjunto este. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, primero quiero que quede bien claro que los valores de salida siempre me van a dar un número entero, ¿sí? Ese vendría a ser el rango. Esa es la característica principal de esta forma matemática. Ahora, para obtener un valores de salida, ¿qué requiero yo? ¿Qué requiero? Uno de entrada. Valores de entrada, que justamente es lo que me va a determinar el argumento. ¿Sí? Ahí es donde está la función de entrada. Yo estoy utilizando la forma pasta entera de X, pero volvamos nuevamente al valor absoluto. De hecho, la función pasta entera también es una función composición, porque es una función dentro de otra. Y lo que yo acabo de mencionar, yo debería de entender que en esencia lo que está dentro de la pasta entera es la función y igual a x. Y la función y igual a x, ¿qué es? Como tal. Lineal. Es una ecuación de una recta con todas las características que ustedes me dieron. A cada valor de entrada le corresponde una salida. De hecho, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿No es cierto? Es todo el conjunto de los números reales. ¿Cuál es el rango de esta función? ¿Sí? Pero y igual a x. Pero en el momento que yo le pongo pasta entera, el dominio de esta función en realidad sigue siendo la misma, pero el rango es lo que coloqué acá. Y ahí es donde marca la diferencia. ¿Sí? Veámosle o analicémosle con el GeoGebra para entender esta primera forma matemática. Déjenme ver. A ver, eliminemos esto. No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. ¿Por qué se me van todos estos valores? Quiero borrar, borrar. Borrémosle, borrémosle. Y ya. Perdón. Bien. Voy a graficar primero la función x. Y igual a x, la que está en el problema, ¿no es cierto? Sabemos que aquí, para cualquier valor de entrada que le dé, me va a corresponder el valor de salida. Si le doy y igual x igual a 0,5, la salida, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la salida? 0,5. 0,5. Si le doy menos 1.33 la entrada, ¿cuánto es la salida? Si le dije la entrada es menos 1.33. ¿Cuánto es la salida? Chicos. La misma.
La misma, menos 1.33, ¿no es cierto? Esto es clarísimo, y igual a X. Bien, ahora, acabamos de decir cuál es el comportamiento de la parte entera, y veamos aquí, le voy a graficar. Por aquí me parece que sí tiene la parte entera, el GeoGebra sí sabe tenerle. Déjeme ver, aquí está. Esta es la parte entera inferior. Y le voy a colocar nuevamente la variable X, ¿sí? Listo. Si ven ahorita lo que se me acaba de pintar como una escalera. Solamente le voy a dar le voy a hacer un poquito más grueso para que se vea. Correcto, ya. Y pongámosle la ecuación de la recta también. Ah, qué tontera. No sé por qué no se me hace. Ahora vamos acá. Propiedades. Y vamos a poner... A ver, aquí está. Y este estilo le vamos a poner también gruesito para que se vea. Bien, nuevamente le voy a borrar la parte entera para volver a lo mismo. ¿Sí? Reitero, esta es la función y igual a x. ¿Sí? Y lo que ustedes acabamos de mencionar, a cada entrada le corresponde el mismo valor de salida. Esa es la característica de y igual a x. Ahora, le pongo la parte entera de x. Entonces, si yo le digo a x le doy el valor de 0,5 y le aplico el concepto de la pasta entera, ¿cuánto debe de valer la salida? Esta es la pasta entera inferior. ¿Cuánto debe de valer la salida? Si yo le doy con x igual a 0,5. 0, correcto. Si yo le digo, le doy el valor de 4.9, ¿cuál debe ser la pasta entera? 4. Correcto, exactamente. Creo que va quedando clarísimo. Están recordando ustedes que deben haber visto la pasta entera. Entonces, el valor de menos 2.5. ¿Cuál es la pasta entera de menos 2.5? 2. La pasta entera de menos 2.5. Menos Menos 2. Menos 2. Mentira, porque es el inmediato inferior. ¿Cuál es el inmediato inferior de menos 2.5? Menos 1. Menos 1. Menos 2. Mentira, es menos 3, es el Menos inmediato 3. inferior. ¿Cuál es el inmediato inferior del menos 2.5? Es menos 3. No se confundirán. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Tengo o no tengo razón? Yo lo que estoy teniendo Sí. aquí, y voy a hacer aquí, a ver, déjenme ver un ratito. No se me equivocarán en estos conceptos, ¿no es cierto? Lo que digo es 2,5, se supone que el inmediato superior es menos 3. Si ven ustedes aquí, aquí está la condición de menos 3. Si digo menos 4,5, el inmediato superior es menos 5. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces voy a quitarle aquí la gráfica de la recta porque ya no me interesa, sino la pasta entera. Esta es la representación gráfica de la pasta entera inferior. ¿Sí? Es una forma de escalonamiento, de escalera. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cuál sería la pasta entera superior? Aquí van a ver cuál es la pasta entera superior. Ahí se graficó. Déjenme ver, le voy a hacer también en negrilla. Un poquito aumentar para que se observe. ¿Sí? ¿Sí? Voy a quitar la pasta entera inferior. Y nuevamente aquí aplicando el mismo ejercicio, ¿no? Muy bien, esta es de la pasta entera superior. Si yo digo 0,5, ¿cuál sería la pasta entera superior? 1. 1, correcto, en eso tendrán bien claro. Recuerden que reitero, la pasta entera o el rango de la función pasta entera siempre son números enteros, no se me equivocarán en eso. Yo decía hace un rato, el 0,5, el inmediato superior es 1. De menos 2,5, ¿cuál es el inmediato superior? 3. De menos 2,5. Menos 3. Menos... Menos 2. Menos 2. 2, correcto. No se me perderán. Este sería el menos 2. Acá. De menos 4,5. ¿Cuál es la parte superior? Menos 4,5. Menos 4. 4. Menos 4. Exactamente. Si ven entonces que las salidas siempre son valores enteros. Y si ustedes observaron, voy a graficar la ecuación de la recta. Si ven que la escalera le sigue de alguna manera a la recta, ¿sí? Le da ese seguimiento, ese envolvente a la recta, tanto el superior como el inferior, ¿sí? Ahora,
Cambiemos el argumento. Yo he utilizado la ecuación de la recta para hacer el argumento. Ahora démosle otra. Démosle la función. Perdón, un ratito, voy a borrar todo esto. Déjenme ver por qué no me sale la... A ver. Anotar, borremos todos los dibujos. ¿Sí? Ahora démosle esta función matemática. Voy a darle x al cuadrado. Le voy a dar una parábola. ¿Sí? Va de nuevo. A ver, vamos a ver aquí. Quiero hacerlo un poquito más grande para que se vea lo más que se pueda. Ah, ¿por qué no se mueve? Qué raro, no se me mueve aquí la... No se me mueve la función. Vamos a ver. Qué raro, no se me mueve, chaqueta entera. Ya, ni modo, no sé por qué no se mueve. A ver, ahí. Ya. Esta es la función x al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí sabemos que su dominio va de menos infinito a más infinito y su rango va desde 0 a más infinito, ¿no es cierto? Esas eran las características de la función cuadrática o de la parábola x al cuadrado. A esta función apliquemos de la pasta entera. Le voy a utilizar la inferior y voy a colocar x al cuadrado. Y aquí le voy a hacer un poquito más grueso para que se vea qué es lo que sucede con estas escaleras que habíamos mencionado. Ya, ahí está. Si ven, es evidente que a diferencia de la ecuación de la recta, al momento que yo tengo x al cuadrado, ¿qué tienen que ser todos los valores de la salida? Por la propia definición. ¿No es cierto? Entonces primero cumple eso. Ahora, recuerden que al ser pasta entera, los valores de la salida, ¿qué tienen que ser? ¿Qué tienen que ser? ¿Qué tienen que ser los valores de la salida? Si acabo de mencionar, esa es la característica de la pasta entera. ¿Cuál sería el rango de esta función? Los enteros. Pero, ¿qué más? Adicional. Aquí hay algo adicional. Positivos. Positivos, ¿no es cierto? En el caso de este problema de la pasta entera, aquí su dominio sigue siendo de menos infinito a más infinito. En realidad eso no ha cambiado, pero la salida es y tal que y pertenece, ¿no es cierto?, a los valores enteros positivos, mayores o iguales a 0. Esa sería la característica de este ejercicio. Pero alguien puede decir, profe, ahora, pero si ustedes observan estas formas de escaleras, en el caso de la ecuación de la recta, eran uniformes, ¿sí? Eran uniformes en los escalonamientos. Voy a borrar un ratito solamente para mostrar. Si ven, el escalonamiento era uniforme. Iba de 0, entre 0 y 1, 1, 2, 2, 3. Los segmentos del dominio se mantienen. Es decir, yo podría haber escrito esta relación de la siguiente manera. A ver, déjenme ver. ¿Dónde está un lápiz? Es decir, yo hubiera escrito mi función va a ser igual a, vale, menos 2 en el intervalo comprendido entre, sería en este caso, menos 2 menor o igual a x y menor a menos 1. En este intervalo, la cantidad que llevo de a x automáticamente sí va hacia menos 2, por la definición. Si digo muy bien, para que tome valores menos 1 la salida, obviamente aquí voy a tener más. ¿Cuál sería el intervalo? El intervalo en donde se cumple eso es x y menor a 0. Si digo que debe de valer 0, aquí debe de ser desde 0 y menor a 1. Si digo que tiene que valer el 1, estos son los intervalos en donde se cumple que toma ese valor de salida. ¿Sí? 2, y efectivamente puedo yo ir así determinando. Sería x menor a 3 y mayor o igual a 2. ¿Sí? Estas vendrían a ser los respectivos intervalos. Digo, si vale 0, 0 es aquí cerrado. Entonces, pongámosle aquí un azulito para hacer con la gráfica. Aquí es cerrado y aquí es abierto. Para que valga el valor de 2, para que valga el valor de 1, perdón. Es decir, este valor de 1, aquí debe de ser cerrado y abierto acá. Y etcétera. Cerrado,
y abierto acá. En los otros valores, cerrado, y aquí debería de ser abierto. Los respectivos intervalos, ¿sí? Esta vendría a ser la representación de la función anterior, de la función pasta entera inferior de X. ¿Estamos? Así yo debería de representar el resultado. Ahora, cambié yo de ejercicio. Ahora le dije la parte cuadrática, ¿sí? X al cuadrado. Volvamos acá, borremos esto, perdón. Salgamos de aquí y volvamos a mi nuevo ejercicio. Tengo, esta es la parábola y esta es la pasta entera. Bien, obviamente ya sabemos que esto solamente va a tener valores de salida, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pero yo quiero determinar cuál es el comportamiento de los intervalos, en dónde se me van a dar esos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a desarrollar? Algo muy sencillo. Aquí es donde voy a tener que hacer ya la parte numérica. ¿Qué pasa? No me sale la... ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Ojo, en mi ejercicio que está aquí planteado, este va a ser mi rango. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Solo valores positivos enteros. Pero yo quiero saber, para cuando dé un valor de X, ¿cuál es el intervalo que me va a cumplir que siempre va a ser 0? ¿Qué hago aquí matemáticamente? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Entonces, lo que voy a tomar es siempre este valor numérico de acá, el siguiente al 0 en este caso, que es el 1, y le resuelvo así. X al cuadrado es igual a 1. Y de aquí resuelvo matemáticamente esto. Sería X al cuadrado va a ser a más menos 1. Quiere decir que aquí yo voy a sacar el intervalo superior, ¿sí? Es decir, que para que valga 0 la función, en mi ejemplo, yo voy a tener que hacer que X sea mayor o igual a menos 1 y menor a 1. ¿Sí? Y menor o igual a 1 en este caso vendría a ser. ¿Estamos? Y que corresponde justamente todo este intervalo. Entre menos 1 y 1. ¿Sí, chicos? Ahora, yo quiero saber, para que siempre me tome el valor de 1. Entonces, para tomar el valor de 1, voy a resolver con respecto al 2. Es decir, aquí me quedaría X al cuadrado es igual a 2. Y si resuelvo esto, me queda X es igual a más menos raíz de 2. Pero hay que tener presente que lo que yo estoy analizando ahora es este intervalo y el de acá. Mucho cuidado, no es que va de menos raíz de 2 a más raíz de 2. Aquí es donde está, para este ejercicio, aquí está la diferencia. Entonces aquí yo voy a tener que considerar muy bien los intervalos. Sería el menos raíz de 2, tiene que ser menos igual, perdón, aquí sería menos igual. A ver, déjenme ver en este caso. Perdón, estoy haciéndole mal. ¿Por qué el primer intervalo está mal? ¿Por qué el primer intervalo está mal? ¿Quién me dice? Aquí no debería de ser mayor o igual, porque si le pongo menor o igual a 1 o menos 1, me debería dar el resultado 1. Pues la pasta entera de 1 es ¿cuánto? 1. Aquí debe de ser abierto, perdón. Aquí le hice mal esta parte, perdón. Aquí me debe de quedar así. Me debe de quedar abierto y abierto aquí. Porque no podría tomar el valor de 1 para que me dé 0, porque la pasta entera de menos 1 sería menos 1 al cuadrado es 1 y la pasta entera es de 1. Ahí sí. Ahí es donde estoy equivocado. Entonces aquí la segunda parte sería desde menos raíz de 2, sería X, y aquí sí menos o igual a menos 1. O que viene a ser el otro intervalo, que vendría a ser 1, aquí sería menos o igual a más raíz de 2. ¿Qué intervalos estoy haciendo? Son estos dos de aquí. Este con el de acá. Entonces, valores que estén dentro de este intervalo me van a dar como salida el valor de 1. ¿Sí? ¿Cuál sería en el siguiente intervalo para que me dé el valor de 2? ¿Cómo tendría que ser el problema? ¿Qué tendría que resolver? ¿Qué tendría que resolver? ¿Con qué cantidad de salida?
Chicos, ¿con qué valor debo de tomar para saber en qué intervalo voy a tener siempre el valor de 2 de salida? ¿Con qué valor tengo que hacer? Con 3. Con 3, entonces aquí me va a quedar x es igual a más menos raíz de 3. Y ahora construye el intervalo. Como yo ya tengo el raíz de 2 y el menos y el más 2, entonces aquí me va a quedar menos raíz de 3. Aquí sería abierto y aquí sería cerrado hasta raíz de 2. O menos, perdón, aquí sería negativo. Y el otro vendría a ser raíz de 2 menor o igual x a raíz de 3. ¿Sí? Entonces, los valores que estén contenidos en estos intervalos, cualquiera de los dos me va a dar el valor de salida 2, es decir, acá arriba. ¿Sí? Y así yo voy haciendo con los siguientes términos, con los siguientes intervalos. En el de acá yo ya podría deducir que aquí va a ser desde, vamos a ver, menos o igual, si estoy bien, sería, en el caso de acá vendría a ser 2, menos 2, perdón, x menor o igual a menos raíz de 3, y acá debería de ser o, sería raíz de 3 menor o igual a x, y aquí sería el valor de 2. ¿Sí? 2 porque voy a tener raíz cuadrada de 4 es 2, más menos 2. ¿Sí? Y vendría a ser el valor de 2. ¿Sí? Y etcétera, sigo haciendo con los siguientes valores. Aquí gráficamente, a lo mejor debería de hacer lo siguiente, por la cuestión de la gráfica. Aquí debería de ser abierto, porque es de estos intervalos de acá. Aquí debe de ser cerrado, abierto, cerrado, y estos de aquí abiertos. ¿Sí? Si ustedes ven los intervalos, x mayor a menos raíz de 2, abierto en menos raíz de 2, cerrado en menos 1. Cerrado en 1, abierto en raíz de 2 y viceversa. Y voy haciendo de esta manera la determinación de la función. ¿Qué es lo que sería gráficamente lo que tendría que yo representar? Esto. Esa es la gráfica. Si ven que los intervalos ya no son uniformes como en el caso de la ecuación de la recta. Aquí a medida que me voy determinando el dominio, si ven que esos escalonamientos o los intervalos cada vez se hacen más pequeños, eso obedece a la forma de la función, que es cuadrática. ¿Sí? Chicos, ¿se ve, se entiende, no se entiende? Chicos, preguntas. Andrés, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Anabel, Dixie. Sí, profe. Seguro, Brigitte, Cristian, Darío. Bueno, ahí le voy a hacer un poquito más grande, déjenme ver. ¿Cómo se vería? Ahí ya se puede observar lo que decía hace un momento. Déjenme ver, voy a borrar todos los, ¿sí? Ah, qué tontera. Borrar todos y vamos aquí. ¿Sí? Ahí podemos observar la gráfica, cuál vendría a ser la gráfica como tal. ¿Sí? Si ven que cada vez no es que deja de valer, siguen siendo los mismos valores, menos 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, pero los intervalos de entrada, que vienen a ser el dominio, cada vez a medida que me voy extendiendo los valores del dominio de menos infinito a más infinito, cada vez los intervalos son más pequeños. ¿Sí? Reitero, por la forma matemática. ¿Sí? Esta misma función, si yo le hago la parte entera superior, obviamente tiene que ser diferente. ¿Sí? Ahí se puede observar. Y aquí va a cambiar los sentidos de las bolitas que decíamos hace un rato, ¿no? Aquí va a cambiar. Déjenme ver un ratito. Aquí debería de hacerse lo siguiente. Aquí me voy a tener un punto cerrado porque es en 0. Aquí van a ser, aquí debería ser abierto. Aquí va a ser cerrado. ¿Sí? Aquí va a ser abierto. Eso va a ser consecuencia para los intervalos. Cerrado. Y bueno, ya lo que sigue, ¿no? Aquí va a cambiar esa definición. Los intervalos.
¿sí? Tener mucho cuidado en eso. Aquí se entendería que la función vendría a ser igual 0, en este caso, cuando x es igual a 0, exclusivamente 0. Va a ser 1, aquí me quedaría definido en dos intervalos. Menos 1 menor o igual a x menor a 0 o mayor a 0, x menor o igual a 1. El siguiente intervalo, van a calcularse los mismos resultados, ¿no es cierto? Aquí va a ser menor a menos 1, aquí sería mayor o igual a menos raíz de 2. Acá me va a quedar me va a quedar raíz, perdón, aquí sería 1 y menor o igual a raíz de 2. Y bueno, el 3 es muy similar, reitero, los intervalos son similares a los que hace un rato resolvimos, pero los sentidos de las desigualdades, allí hay que hacer la diferencia, ¿sí? ¿Estamos? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes.